Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así, los israelitas edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo; si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces el faraón dijo a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Recordamos allá atrásito, Génesis 50, el libro de Génesis terminó con la muerte de José, ¿cierto? Y de la generación de los hijos de Jacob. Ahora, hermanos, vamos a ver que el Espíritu Santo va a continuar con el relato de la redención. El escritor va a saltar varias generaciones, desde la generación de José hasta la generación de Moisés, desde la generación que entró a Egipto, porque ese es el recuento, ¿no? En Éxodo 1 empieza diciendo: los israelitas entraron a Egipto con Jacob 70 personas. Y ahora vemos que han pasado suficientes años como para que ya nos digan que se han multiplicado demasiado los israelitas. Estaban esperando entonces la liberación milagrosa de Egipto. Cuando íbamos en la introducción del libro, ¿se acuerdan? Vimos que la palabra esa, nombres, es el nombre del libro en hebreo. El libro de Éxodo se llama Shemot, que es esa frase que dice: estos son los nombres. Esa frase le dio el nombre al libro. Pero no solamente eso, hermanos. También esa frase sirve como un puente conector entre Génesis y Éxodo. Es decir, hoy hemos comenzado entonces el segundo tomo de la Torá.
Podemos revisar, si quieren anoten las siguientes citas. Ruth 4:18, Primera de Crónicas 2, del 3 al 10, y Mateo 1, del 3 al 4. Cuando revisamos esas citas bíblicas, ahí están las genealogías. Al mirar las genealogías, hermanos, vamos a ver que han pasado 5 generaciones. Desde la generación de José y Judá hasta la generación de los padres de Moisés. 5 generaciones han pasado. Es más, Moisés nace en la 6ª generación. Y en ello hay unos 400 años. Génesis 15:13, vamos para allá. El Señor ya lo había predicho y se lo había dicho a Abraham. 15:13 dice: Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Efectivamente, hermanos, pasaron 400 años, el Señor ya lo había predicho. Éxodo 12:40, un texto que ya hemos mirado antes, dice que para el día del éxodo, cuando salieron de Egipto, habían pasado 430 años. Es decir, sí pasaron 4 siglos conforme el Señor lo había dicho. También en Hechos 7:6 se dice lo mismo, que eran 400 años. O sea, hermanos, vemos ese estilo literario tan sorprendente que vimos en Génesis. El Génesis es el libro que más se nota eso. Que el escritor es capaz de un versículo al otro versículo saltarse cientos y cientos de años. En Génesis vimos que cuando uno pasa de un capítulo a otro, fácilmente podían pasar 13 años, fácilmente podían pasar 500 años, y ahora vamos a ver con Éxodo que se prueba así también que es el mismo escritor que hace lo mismo. Versículos 1 hasta el versículo 6 del 1, vimos un resumen de Génesis 50. De Génesis del 45 al 50 está resumido ahí. Y el libro resume 5 generaciones, 4 siglos en un solo capítulo. Esa es la capacidad, hermanos, que tiene el Espíritu Santo cuando da sabiduría a un hombre inspirado para relatar la historia de la redención. Además vamos a notar, hermanos, que hay muchos detalles históricos que no nos dicen porque realmente no nos importan. ¿Cuál es el propósito del plan de redención? Hablarnos de la salvación. Entonces, por ejemplo, no se nos dice el nombre del faraón, no se nos dice el nombre de los israelitas principales de esa generación. Lo sabríamos después en las genealogías que les dije ahorita. Hay muchas cosas que saltan. ¿Qué otras ciudades edificaron los israelitas? En fin. Porque al autor le importa es hablarnos acerca de lo que Dios está a punto de hacer. Está a punto de venir a liberar a los israelitas. Entonces él quiere ir al grano, hermanos, por eso se salta detalles históricos. Igual que Génesis, aunque contienen detalles históricos, el propósito de la escritura es hablarnos de la redención por medio de Cristo. Entonces vamos a mirar también en el versículo 7. Dice: los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Vemos, hermanos, un sentido de hipérbole, de exageración, porque está dando una idea y la está diciendo como de 5 maneras diferentes. Mírenlo otra vez. Fueron fecundos, aumentaron mucho, se multiplicaron, fueron poderosos, se llenó de ellos la tierra. Está diciendo solo una idea, que el pueblo creció, pero es tan impresionante cómo Dios cumple su promesa a Abraham, que en un versículo, hermanos, pareciera redundancia, pero el propósito del autor es destacar lo grande que es Dios al cumplir sus promesas.
Y también, hermanos, mostrarnos que el pueblo realmente había alcanzado un gran número. En el conteo aparecen más de 600.000 varones de 20 años para arriba. O sea que no se contaron de 20 hacia atrás y tampoco las mujeres. En ese caso, estamos frente a casi 2 millones de personas, si no más. Pensando que cada familia tenga un hijo. Y eso, hermanos, sabemos que no es así. Más de 2 millones de personas. Solamente han pasado 5 generaciones y el pueblo se ha multiplicado demasiado. El versículo 7 resume cómo Dios empieza a cumplir el pacto con Abraham, poco a poco. Y para eso han pasado 5 generaciones. Es de esa manera, hermanos, como se acuerdan, en Hebreos 11 decía que los héroes de la fe miraban las promesas, las saludaban de lejos, pero ellos no las vieron cumplidas en sus vidas. Abraham, hermanos, había muerto hacía 5 siglos atrás. Y la promesa fue para él. Pero hay promesas de Dios que requieren tiempo. Tiempo, hermanos. Bueno, y estamos frente a una, con esta que decía yo. Cuando el Señor le dijo a Abraham, mira las estrellas, ¿se acuerdan? La arena de la playa. Así será tu descendencia. Pues en Éxodo empezamos a ver cómo eso empieza a ser realidad, hermanos y amigos. Entonces vamos a mirar que el escritor va a resumirnos las 5 generaciones, los 4 siglos en estas palabras. Versículo 7, por un lado, los israelitas ahora son muchísima gente, muchísimo. Y por otro lado, versículo 8, se levantó un nuevo faraón. Ese versículo es muy importante históricamente, porque en el hebreo y también en el griego se da a entender de que este faraón no era que fuera ignorante de la historia, sino que no le importaba el pasado de lo que había ocurrido con su país. Eso es muy extraño, hermanos, pero ¿saben por qué? Acordémonos de lo que vimos en la introducción. Egipto sufrió muchísimas sublevaciones, muchas guerras civiles. Los faraones eran asesinados para levantarse un faraón nuevo, y eso ocurría muy seguido. Entonces, cuando dice que un faraón nuevo se levanta, que no conoce a José, claro, hermanos, viene un faraón nuevo de una dinastía nueva, que no le importa qué hicieron sus predecesores porque están borrados del mapa, le importa su propia dinastía. Entonces, esto es porque el hombre no conozca nada ni que haya escuchado, sino porque al hombre como tal no le importa, porque es un hombre, ya de una vez vemos que es arrogante en su naturaleza, este faraón. Este faraón entonces desconocía la labor de José. ¿Cuál era la labor de José, hermanos? Recordemos los últimos capítulos de Génesis. Faraón estaba tan agradecido con José, ¿se acuerdan? Lo nombró gobernador, le llevó la familia a Gosén. Faraón estaba muy agradecido, pero este faraón nuevo no le interesa, hermanos, porque le hizo un favor fue a otro que ya está borrado del mapa, no a él. Vamos a Hechos 7, le invito a que lo mantenga abierto, vamos a citar algunos pasajes de ahí. Hechos 7, versículo 18, dice: hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Leamos el versículo 6, el que habíamos leído ahorita, había referenciado ahorita, decía: Dios dijo así, que sus descendientes se irán extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Bueno, ahorita volvemos allá a Hechos. Entonces, hermanos, han pasado entonces 2 cosas en 4 siglos. Los israelitas se están multiplicando por la promesa y hay un faraón, una dinastía nueva que desconoce la labor de los israelitas y que cuando ve a los israelitas en Gosén, que es la mejor tierra de Egipto, sienten una especie de envidia, sienten una especie de xenofobia, o sea, aborrecen a un extranjero. ¿Cómo es posible que esta gente esté acá, en el mejor lado de nuestro país? Vamos a Génesis 47, 11. José estableció a su padre y a sus hermanos
y les dio posesión en la tierra de Egipto. ¿En dónde? En lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como Faraón había mandado. Y proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. De todas maneras, hermanos, en los profetas, sobre todo Ezequiel y Jeremías, nos dice que a pesar de que el pueblo creció en número, porque Dios es fiel a sus promesas, no todos los que fueron descendientes de Abraham tenían la fe de Abraham. Eso siempre ha ocurrido. Mientras en Egipto estaban y seguían creciendo y eran cada vez más y más, no todos habían nacido de nuevo. No todos tenían la fe salvadora. En los profetas Ezequiel y Jeremías se habla, incluso también Amós, de que en Egipto muchos de los israelitas empezaron a apostatar, a mezclarse con la cultura egipcia, a tener nuevos dioses, a tener formas de vida paganas. Obviamente no todos, y ahorita lo vamos a comprobar. El caso, hermanos, es que el autor de Éxodo nos quiere resumir solo dos detalles: desde la perspectiva de Israel, que estaba pasando, y desde la perspectiva de Egipto, que estaba pasando. Bueno, de todas maneras, hermanos, los egipcios y los israelitas hay diferencias. Quizás no todos guardaban la diferencia, pero de una u otra manera se podía notar la diferencia religiosa, la diferencia cultural, el idioma, por ejemplo. Se notaba la diferencia étnica, color, ¿cierto? Facciones. En Éxodo 31:1, cuando el Señor nombra a los ayudantes para la construcción del tabernáculo, vamos a mirar algo, hermanos, que también ya mencionamos en la introducción. En Génesis, los israelitas, los hebreos, así se les decía en Génesis, los hebreos, ¿cuál era su tarea? ¿Cuál era su oficio? La ganadería. Eran pastores de ovejas, ganaderos, ese era su oficio. Pero vamos a mirar que en esas 5 generaciones los israelitas aprendieron las artes egipcias. Por eso es que en Éxodo 31 vamos a ver gente especializada en metalurgia, en telas. Aprendieron las artes de los egipcios. ¿Ven? También en Levítico 24 hay un ejemplo de que una israelita se casó con un egipcio. O sea, se estaban también mezclando. Entonces vemos, hermanos, que habría diferencia. La pregunta sería más bien, ¿quién habrá influenciado a quién en esas 5 generaciones? Porque, hermanos, recordemos que el Señor le había dicho a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. No vemos a un Egipto convertido, no vemos a un Egipto evangelizado. Los israelitas estaban, como siempre, hermanos, egoístas del plan de salvación. No contagiaron a los egipcios, ellos aprendieron de los egipcios. Triste. El plan de redención no es solamente para nosotros, hermanos, es para la humanidad. Y vemos a un pueblo que sí, Dios fue fiel a su promesa, pero ellos no fueron sal para ese país. No vemos a los egipcios renunciando a Ra para adorar a Yahweh, sino antes cada vez peores, más paganismo, hechicería, artes místicas, ocultismo. Egipto era un país lleno de hechiceros, de suciedad, y ahí vivían los israelitas, hermanos. Entonces vemos, ellos están aprendiendo labores de los egipcios e incluso estaban emparentando. Bueno, ahora sí vamos al versículo primero. Notamos, hermanos, que el escritor empieza dándonos el nombre de varones, los varones israelitas. ¿Qué más dice? Cada uno fue con su familia, o sea, los cabezas de familia, los padres de familia, son los representantes de su casa. Siempre ha sido así. El varón representa su casa y del varón se cuenta la línea de las familias, de los clanes, de los hogares, de los países. Entonces el libro comienza dándonos el nombre de los varones de las 12 tribus, ¿cierto? Ellos ingresan a Egipto con Jacob. Y miren el orden, ¿no? Si usted se fija, ese no es el orden de nacimiento.
El orden que está aquí en Éxodo 1 es el orden que está en Génesis 35, 23 al 26. ¿Qué tenía de particular ese orden? Hermanos, están escritos en orden en cuanto a las esposas. Los hijos de Lea primero, los hijos de Raquel después, luego los hijos de la criada de Lea y luego los hijos de la criada de Raquel. Es en ese orden que se está escribiendo, el mismo que está en Génesis 35. Bueno, es para darle más importancia a la primogenitura legítima. Todos son hijos legítimos desde luego, pero directos de las esposas son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín y José. Dan, Neftalí, Gad y Aser, los 4 últimos son hijos de las criadas, de Silpa y Bilha. También, hermanos, esa lista de nombres está en Génesis 46, del 8 al 27. Lo que pasa es que esa cita de Génesis 46 es un poquito diferente. Tiene el mismo orden. Lo que pasa es que incluye detalles familiares y también incluye nombre de hijas. Pero como estamos hablando en Éxodo 1 de cabezas de familia, vamos a hablar exclusivamente de varones. Ahora versículo 6 dice: murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hermanos, fijémonos que el autor nos está hablando de aquella generación. O sea, nos está dando por sentado, por hecho, de que estas personas fueron gente real, personajes históricos. Era una generación como nosotros, que pasó. Así también nosotros vamos a pasar. Esta generación va a pasar también. Una viene, otra se va, y así sucesivamente hasta el final, hermanos. Es por eso que vamos a mirar ahorita más adelante la importancia de instruir a las nuevas generaciones en la piedad. El pueblo había crecido demográficamente. Para que un pueblo se multiplique tantísimo en tan solo 5 generaciones, era la señal de una bendición sobrenatural. Son solamente 5 generaciones. ¿Cuántas personas pueden haber en 5 generaciones? Que cada generación tenga 5 hijos, por ejemplo. No es tanto como 2 millones, pero es que aquí ya hay más de 2 millones. Eso era una señal de la bendición divina. Ya podemos entender por qué tenían miedo de ellos. Génesis 1:28. El Señor le dice a Adán: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso está diciendo: fructificaros y multiplicaros, la tierra se llenó de ellos. La palabra que se le dio a Adán también se estaba cumpliendo. O sea, Dios tampoco se ha olvidado de lo que le dijo a Adán. Y esa palabra, en forma imperativa, sigue siendo vigente, hermanos, para nosotros hoy. Génesis 9:1. También Dios le había dicho a Noé: fructificad, multiplicaos. Las mismas líneas. Ahí vemos otra vez el mismo estilo del mismo escritor, Moisés, escribiendo Génesis, escribiendo Éxodo. O sea, no solamente vemos cumpliéndose la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, sino también a Adán, Noé. Dios es fiel a sus promesas. Y la orden siempre está vigente, hermanos, de fructificar y multiplicarnos, de llenar la tierra. Hoy día sale un mensaje ecologista totalmente satánico de que la sobrepoblación crea destrucción del medio ambiente, hermanos. Eso es basura sacada del infierno realmente. La tierra está diseñada para que nosotros la llenemos. Y donde no hay humanidad, hermanos, hace falta que alguien labre la tierra. Donde llega la humanidad a lugares desérticos o poco poblados, hay prosperidad. Porque la tierra fue diseñada para que el ser humano se multiplicara en ella. Pero todas esas las artimañas, hermanos, no solamente del diablo, sino también de los hombres impíos como este faraón, hoy día el Estado, metiéndole a la cabeza a las personas de que hay que tener pocos hijos, de que no hay que multiplicarlos porque no hay dinero, que no hay economía, que el medio ambiente, hermanos, es basura.
O sea, no son las palabras de Dios, son las palabras del enemigo, de Faraón. Fructificado, multiplicado, son palabras, hermanos, que están en toda la Escritura. Vamos a Hechos 7, 17. Dice: a medida que se acercaba el tiempo de la promesa, miren, hermanos, Dios estaba pensando, era en la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Bueno, estamos confirmando cada detallito, hermanos, con el Nuevo Testamento también, vean eso. Entonces, hermanos, bueno, qué bendición multiplicarnos y ser fecundos, llenar la tierra y sojuzgarla, amén. Pero ¿de qué sirve cumplir con ese mandamiento cultural de llenar la tierra, de engendrar hijos, si son hijos impíos? Entonces el mandamiento no es solamente hacer hijos, el mandamiento es darle hijos al reino de Dios, generaciones nuevas que sean parte del reino de Dios para cuando nosotros terminemos nuestra estadía aquí. Eso es el mandamiento cultural que Dios le dio a Adán, a Noé, a Abraham y a todos, hermanos, que están vigentes y son universales. Llenar la tierra, amén, pero instruirla con gente santa. ¿Se imagina una tierra llena de gente santa? Esa era la idea original, hermanos. Ese era el propósito de Adán y Eva, llenar la tierra y sojuzgarla de hijos santos. El Edén no era para que se quedara un jardín pequeño, el Edén era para que todo el mundo fuera un Edén. Entre más humanos hubiera, más Edén habría. Esa era la idea original. Y sigue siéndolo, hermanos. Pero ¿será que los israelitas continuaron el legado espiritual con sus hijos? El legado de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y así. ¿Será que esas 5 generaciones están igual de puras que la generación de Abraham? ¿Será que se mantuvo el mismo legado, hermanos? Pues algo sí creemos. Hay un remanente. Un remanente. Siempre lo ha habido. Pequeño remanente. Habrían piadosos entre esa multitud de millones. Algunos eran que sí han protegido el legado. Sigamos. Versículo 8. Se levantó un nuevo rey. Bueno, versículo 9. Dijo a su pueblo: miren, este pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. En realidad, hermanos, el enemigo y las gentes del mundo saben que somos más fuertes que ellos, porque tenemos a un Dios que nos bendice. Es normal, hermanos, que nuestra bendición despierte la envidia de muchas personas, de la oposición, la censura de muchas personas. Pero no temamos, hermanos, sigamos creciendo y fortaleciéndonos. El Señor nos protegerá. No tenemos que defendernos nosotros. No caigamos en ese error tampoco. Bueno, entonces, hermanos, este rey se percata que los israelitas ya es un gentío tremendo, mucha gente. Entonces, idea un plan. ¿En qué consiste el plan? Miremos, versículos 9 y 10. Dice: procedamos astutamente con esta gente. ¿Se acuerdan de esa palabra en donde había salido antes? Génesis. Y la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Hermanos, la serpiente y sus hijos son astutos. Eso planean, maquinan y tiene una malicia tremenda. Pues aquí vemos, hermanos, ese pueblo astuto, haciendo un plan astuto, dice, para que no se multiplique en caso de guerra, se une con los que los odian y luego se vayan de la tierra. Entonces Faraón idea un plan. Ese plan tiene 2 propósitos, miremos. Primer propósito: debilitar al pueblo. Quiere debilitarlo, que no sea más fuerte. ¿Qué acaba de decirnos el versículo? Que eran fortalecidos. ¿Qué quería entonces Faraón? Que fueran debilitados. Segundo propósito, ¿qué decía el versículo anterior? Se llenó la tierra.
¿Qué nos dice este plan? Que ya no crezcan más. Impidamos que sigan creciendo. Llámeme a las líderes de las parteras. Cifra y Fua, les ordeno, como el rey que soy, bajo decreto imperial, de que maten a todos los varones que nazcan. Ese es el plan, hermano, debilitar al pueblo y someterlo bajo servidumbre. ¿Sí? Lo debilitaban con la esclavitud. Vamos a Hechos 7, 19. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Como acabamos de mirar, Gosén había propiciado el sitio perfecto para que el pueblo creciera. Tierra fértil, era el lado más fresco de Egipto. Egipto sabemos que es una tierra amarilla. Lo mejor de la tierra es el Nilo, la orilla del Nilo, porque esa tierra es, hermanos, complicada. Pero ellos están en la mejor tierra. Todo eso propició, hermanos, para que ellos se multiplicaran. Esa es la providencia de Dios. Todo lo usó, todo lo puso, las fichas, para que todo se llevara a cabo rápido. Uno pensaría, pues, Señor, te demoraste mucho tiempo en llegar, ¿por qué? ¿Cuánto se demoraba una familia en convertirse en una nación? Como 10 generaciones. Y eso sí sobrevivían a las epidemias, hambrunas, guerras. Pero al Señor le bastaron 5 generaciones no más para que de un hombre hubiera una nación. Eso es un milagro. Fue un tiempo récord, mejor dicho. Ese es el Señor, hermanos. Ese poder, esa es la providencia de Dios. Entonces, cuando Faraón se encuentra con esa situación, ellos se están multiplicando, pero no se multiplican tanto como ellos. Él dice, esto es terrible. Si llegara a haber una guerra, porque los faraones luchaban mucho contra los hititas. Los hititas eran los principales enemigos de Egipto. Entonces imagínense que estalla una guerra. Resulta que Gosén quedaba en el límite. Si los hititas venían, la primera parte de Egipto que tocaban era Gosén. Entonces para ellos era terrible, porque si los hititas venían, se podían aliar con los israelitas, y los israelitas también, como son tanta gente, pueden ser derrotados los egipcios. Miren que la astucia se basa en la malicia. ¿Los israelitas iban a hacer eso? No. Eso es una artimaña, hermanos. Por eso dice, procedió con astucia. O sea, el hombre en realidad está diciendo eso solamente de excusa, para justificar los planes crueles que tiene. Porque no es verdad. Dice, Faraón no conocía a José, ¿cierto? Los egipcios habían olvidado, pero los israelitas no. Los israelitas no han olvidado. Es más, se están contando las historias cada generación. Por eso tenemos Génesis, los papás le contan a sus hijos y así. Los israelitas no han olvidado el favor que les dio Faraón. Los israelitas no se han olvidado de lo que José hizo por los egipcios. Los israelitas no han olvidado que Faraón dejó que ellos vivieran en Gosén. ¿Qué están esperando los israelitas? Génesis 50, 25. José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará. Cuando eso ocurra, llévense mis huesos de aquí. Los israelitas no quieren atacar a los egipcios, hermanos. En ningún momento, ni siquiera por la mente han pasado de formar una guerra o aliarse con los hititas no, ellos están esperando que Dios venga porque Dios lo prometió. Él dijo que iba a venir. Han pasado 5 generaciones, no ha pasado nada, pero Él dijo que iba a venir. Estaban esperando, hermanos, ser liberados, sacados de Egipto. Pero en ningún momento estaban pensando en hacer daño a los egipcios, hermanos. Ahí está la artimaña diabólica. La excusa, la justificación de Faraón para sus planes tremendos contra los israelitas. Entonces, vean, hermanos, la gente del mundo puede olvidar, los cristianos no.
si la gente se les olvida quiénes fuimos para ellos, si la gente se les olvida qué nosotros les dimos a ellos, nosotros no lo olvidaremos y mantendremos siempre la integridad. Amén. Así debe ser, hermanos. ¿Cuál era la prioridad de los israelitas? Crecer. El plan de Faraón era debilitarlos, que no crecieran más. ¿Y qué más? Utilizar esa fuerza para su propio provecho. Veo que esta gente es fuerte. Esta gente es saludable. Me sirve para mis obras de construcción, los trabajos forzados. Entonces, quería utilizar la fuerza de los israelitas para su propio provecho. Hermanos, es natural que la gente del mundo nos quiera utilizar muchas veces. Somos gente confiable, gente íntegra y gente también fuerte. Y la gente del mundo le gusta eso para su propio beneficio. Por eso no debemos poner nuestro corazón en jefes, gente secular, porque cuando ya dejemos de ser útiles, nos botan, dirían normalmente. Faraón siempre quiere utilizar la fuerza de Israel, hermanos, cuando nuestra fuerza es para amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces vemos que la medida de Faraón empieza a hacerse realidad como con medidas de control de natalidad. Versículo 11: pusieron sobre ellos comisarios de tributos, los obligaron, los vigilaban para que cumplieran las labores. Es más, los israelitas construyeron varias ciudades de almacenaje. Esas ciudades son un ejemplo no más, porque hay más obras de los israelitas, o por lo menos hay muchos eruditos que creen que esas dos quizás fueron las principales o las primeras, porque hubo muchas otras. Esas ciudades eran de almacenaje de alimentos y de armas. Y algunos eruditos, como les estoy diciendo, piensan que estas obras incluían que ellos construyeron templos, esfinges, obeliscos, y hasta algunos creen que los israelitas ayudaron a construir las pirámides. Cuanto más suprimían a los israelitas, y miremos también el versículo 9, dice: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso. Bueno, en fin. Con esos dos versículos quiero mostrarles que en toda la Biblia, esta es la primera vez que Israel es descrita como una nación. Y los egipcios son los primeros en darles esa descripción. Están aterrados del número de personas que los conforman. Entonces, hermanos, vemos a la nación del pacto, al pueblo de Israel, y vemos que el pueblo de Egipto hacía todo lo posible para detener su crecimiento, para desmejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Oprimirlo. Pero, versículo 12, sigue creciendo, pero sigue aumentando. Entonces, hermanos, frente a esta situación, los egipcios hacen todo lo que está a su alcance, están cumpliendo las órdenes de su semidios Faraón, están llevando a cabo las políticas de natalidad, de control de natalidad, pero tienen terror porque siguen creciendo estas personas, esos israelitas. Entonces en el versículo 14 nos dicen que amargaron la vida de los israelitas con dura servidumbre, pero en el versículo 14 se nos dice que se les añadieron más tareas. Y entre esas tareas estaban, ¿qué? Hacer barro y ladrillo. Eso suena extraño, hermanos, pero es que se supone que ellos, al ser los obreros, los constructores de la edificación, a ellos se les entregaban los ladrillos para ir a ubicarlos en el lado donde eran. Ahora no, ahora tenían que ellos mismos ir a prepararlo. También se les añadió otro trabajo, el del campo. ¿Cómo sería el trabajo del campo en Egipto? En una tierra fértil, el trabajo del campo requiere esfuerzo, ¿cierto? Ahora imaginémonos el trabajo que se requeriría en una tierra como esta, infértil. Deuteronomio 11:10, Moisés les recuerda a los israelitas cómo era que trabajaban, y que trabajar el campo para los egipcios era sumamente complicado. La tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Era tan complicado
que tenían que ir hasta la orilla del Nilo, hacer un surco desde allá y con el mismo pie, o sea, hermanos, era muy complicado, muy difícil. Entonces Él les dice, ustedes van a ir a una tierra prometida donde el cielo con su lluvia la moja. Ustedes no tendrán que con su pie ir a guiar las aguas hasta que el agua vaya a la semilla. Eso es un resumen de lo que ellos tenían que hacer, aparte de la construcción de las ciudades. Versículo 13. Entonces miremos las dos palabras, ¿no? Con dureza y amargaron su vida. Entonces son dos descripciones de las cosas que ellos imponían los egipcios sobre los israelitas. Esto que hacían era porque les tenían miedo. La palabra hebrea para temer significa desmayarse. Apunta a la idea de desmayo. Así se sentían los egipcios. Ya estamos cansados de hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar que sigan creciendo, pero nada. Queremos debilitarlos, son gente vigorosa, gente fuerte, queremos que sean débiles, pero todos sus esfuerzos parecen resultar vanos, como si algo sobrenatural los estuviera protegiendo. Así es, hermanos. La providencia de Dios está protegiéndolos. Los egipcios les impusieron duras cargas. Y fíjense en los propósitos que tenían. El propósito que tenía el egipcio, el faraón, era el de romper su fuerza para que ya no se procrearan más. ¿Sí? Y de esa manera, Faraón quería quebrar cualquier chispa de anhelo que tuvieran los israelitas por salir de Egipto. O sea, los iba a ocupar tanto que no tuvieran ni deseos ni planes de irse de ahí. Volverlos esclavos incluso en sus mentes, en sus corazones, para todas estas labores que ellos iban y ya estaban haciendo. Y sabemos, hermanos, que de una u otra manera este propósito sí se cumplió de Faraón. Él quería debilitarlos para que no se procrearan. Eso no fue capaz de pedirlo, pues, porque el Señor había prometido que Israel se iba a multiplicar. Pero el de quitarle su sueño, su anhelo de salir de Egipto, sí logró quitarlo. Porque vemos, hermanos, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, una referencia muy directa, y es: los israelitas en su corazón estaban en Egipto, querían volver a Egipto. Es más, cuando el Señor jura que ninguno va a entrar de esa generación, hay un grupito que dice, pues, nombremos a un líder y vámonos de vuelta. Ya habían esclavizado la mente, las conciencias de los israelitas, y eso que iban de camino a la tierra prometida. Hermanos, así también es muy fácil que nosotros volvamos atrás en nuestras mentalidades si realmente no hay una conversión en el corazón. Es por eso, hermanos, que una persona, por más esfuerzos y por más que haya caminado en este desierto, de camino a la tierra prometida, pero su corazón no se ha convertido, esa persona está en Egipto, realmente en su corazón, y va a extrañarlo, va a querer volver atrás, no quiere renunciar a lo que allá hacía. Por más difícil que haya sido su vida, la extraña. Ese es el corazón de un inconverso, un incrédulo, incluso dentro de la misma iglesia. Porque estaban ¿en dónde? En el pueblo de Israel. Y en su corazón estaban en Egipto. ¿En qué consistían, para dar más detalles, los trabajos que les impusieron? Los arqueólogos han descubierto relieves, pinturas egipcias de los siglos estos, hermanos, siglos XVI a XIV antes de Cristo, donde se deja ver, pues, la práctica de los egipcios de imponer trabajos forzados sobre prisioneros y esclavos. En las pinturas aparecen capataces, guardas egipcios con palos, supervisando que los prisioneros estén haciendo las tareas. Eso es lo que deja ver, hermanos, la arqueología. Entonces esto nos brinda como una imagen así bien colorida de la situación que estaban viendo nuestros antepasados. Versículo 15.
Plan B. Lo primero no funcionó. Trabajos sobre trabajos sobre trabajos. No funciona. Plan B. ¿Cuál es el plan B? Dice: habló el rey a las parteras. Versículo 16. Cuando asistan a las hebreas, maten a su hijo que sea varón. Plan B. Nuevas medidas. Faraón manda llamar a las parteras. Esas parteras, hay que aclarar algo, ellas no son las únicas parteras del pueblo, porque si ya hemos dicho que son 2 millones de personas, ¿cómo van a trabajar 2 parteras en el alumbramiento de todas las mujeres, siendo que son tan fecundas? ¿Sí? Entonces, mientras nace un niño, allá a la esquina están haciendo otro, allá a la vuelta están haciendo otro, son 2. Entonces, hermanos, los eruditos afirman que estas 2 parteras eran en realidad las líderes, las representantes de las parteras hebreas. ¿Sí? ¿Quiénes eran? Sifra, que significa belleza en hebreo, y Fua, que significa esplendor en hebreo. Bastante interesantes los significados. Ese es el concepto que Dios tiene de la familia, de lo hermoso de una mujer dar hijos. Bueno, entonces Faraón llama a estas 2 representantes y les da una orden bastante tajante, imponente. Es un emperador, hermanos, es el emperador más poderoso de Medio Oriente, tiene autoridad para hacer y deshacer, y les ordena: cada vez que nazca un varón, asegúrense de matarlo. Imagínense, hermanos, esa situación de ellas entre la espada y la pared. Van a matar a sus familiares, a sus niños, pero si no lo hacen, les matan la familia a ellas. Impresionante. Pero fíjense, es normal que ellas tengan miedo, sería normal, ¿cierto? Pero la fe vence el miedo. La fe se enfrenta y no les importa, hermanos, las medidas que los hombres crueles y carnales y así con ideas diabólicas quieran tener. Ellas, ¿qué dice en el versículo siguiente? Pero las parteras temieron a Dios. ¿Ustedes piensan que no le tenían miedo al faraón? Desde luego, hermanos. Pero nuestro miedo principal es el Señor. Él es el terror de Isaac. Nuestro miedo está en Él, el que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Esta medida, hermanos, de Faraón era una medida genocida. Hay 2 propósitos en esta medida. Y es un propósito totalmente satánico. ¿Cuál era el principal? Imagínense, hermanos, a Aminadab teniendo a Naasón. ¿Quiénes son esos 2 personajes? Son de la línea de Cristo. Si las parteras matan a todos los varones, la línea de Jesús es cortada. ¿Quién está detrás de eso, hermanos? ¿Quién quiere impedir el nacimiento de la simiente prometida, sino el diablo? Como decía, la serpiente, ¿se acuerda? Se iba a oponer. Es por eso que, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando la mujer da a luz, está el dragón a punto de tragarse al varón. Siempre ha sido así. La serpiente, el dragón, el diablo, Satanás, ha tratado de impedir el cumplimiento del plan de redención. Esta medida, hermanos, iba a acabar con el linaje de la promesa. Y no solamente ese, sino también las otras tribus. Desaparecerían las 12 tribus sin varones. Ya sabemos, hermanos, que las líneas genealógicas se cuentan y se construyen a partir de la simiente del varón. Entonces, sin varones, Israel quedaba extinto. Era una medida genocida, realmente. Juan 8:44. Le dice Jesús a los judíos inconversos: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. El diablo ha sido homicida desde el principio. El diablo influye, así como tentó a Eva, no se le metió, pero sí la tentó. Habrá hecho con Caín, por ejemplo. Así habrá hecho con este faraón, por ejemplo. El que incita a que el ser humano odie, tenga amargura, resentimiento, rabia, enojo contra otra persona. Y esto también, que ya es el colmo, asesinar. Entonces, si se acababa con los varoncitos, se acababan las líneas. Pero si se mantenía con vida las mujeres, que esa era la idea, dice, si es niña, déjenla vivir. Esto, hermanos, era también la otra cara del plan diabólico. ¿Cuál es el otro plan, hermanos, del enemigo y de este personaje, de este faraón? Las mujeres iban a ser utilizadas para el beneficio propio de Egipto. Entonces, si las iban a utilizar a ellas para los egipcios seguir multiplicándose, ¿sí? Y si son mujeres fuertes y vigorosas y los egipcios no tanto, pues habría una mezcla de razas, una raza mejor. Entonces es una idea también diabólica, porque no solamente borrarían a los varones que tienen las líneas, sino las mujeres también, porque cuando ellas dieran a los hijos serían egipcios, no israelitas. Todo esto, hermanos, es un antecedente, ¿no?, histórico de las medidas abortivas de hoy. Esta es la versión antigua del aborto. Maten a los niños. Sino que ya no importa que es varón o es niña, ya ni se puede, ya hasta se cuestiona. No diga que es niño, aunque sepa que es niño, no diga que es niño. Aunque sepa que es niña, no le dé género. Esas ideas absurdas y ridículas. Es el mismo imaginario que tenía este faraón asesino. También, hermanos, las medidas infanticidas de la posmodernidad, porque ya no solamente se aborta con las pastillas, por ejemplo, sino también hay países donde se permite el aborto hasta los 9 meses. Eso es algo totalmente inhumano. Pero no es la primera vez que eso existe. Ya eso lo hemos visto, y aquí Éxodo 1 es un ejemplo de eso. Lo lamentable que es que las mujeres cristianas de hoy se someten a las artimañas del Estado. Les da miedo tener o dar a los niños para el reino de Dios. No les gustan los niños y quieren vivir su vida independientes, hacer una vida como de hombres, trabajar y ellas ser independientes de la familia. Eso también es resultado de la mentalidad mundana. Fijémonos en el versículo 15, que se nos dice el nombre de las parteras, de las comadronas, pero el de Faraón no. ¿Qué nos importa quién es Faraón? Es más importante una mujer que teme a Dios que un rey malvado. ¿Qué nos interesa el nombre del Faraón? Ni lo mencionan, hermano, pero sí mencionan a las parteras. El autor inspirado, Moisés, ve que es más importante ellas que el faraón. El Espíritu Santo ve que es más importante una mujer que pone por encima el temor de Dios, la fe, aunque, hermanos, el mundo y el Estado le caigan encima. Una mujer que sabe la importancia de la familia, de los hijos, es más importante que un impío que quiere impedir que hayan hijos. Un impío que no teme a Dios. Bueno, vamos a Hechos 5:29. Hay un principio de vida cristiano en ese versículo. Ustedes se lo saben, ¿cierto que sí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le dijo Faraón a las mujeres? Les ordeno que cada vez que nazca un varón, mátenlo, y si es niña, déjenla vivir. ¿Qué hacen ellas? No, que vivan todos. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Temer a Dios antes que a los hombres.
De esta manera, hermanos, estas dos mujeres que aparecen solamente en esos dos versículos de la Biblia se convierten en un ejemplo de fe verdadera. Una fe que prefiere poner en riesgo su propia vida, hasta la de su familia, para no traicionar su propia conciencia, la palabra. ¿Ustedes piensan que ya no tendrían hijos, familia que perder? Claro que sí. Pero primero es Dios que a una propia familia. Esa es fe. En cambio, hoy día, hermanos, aún en la iglesia hay personas egoístas que quieren proteger a su familia primero que obedecer a Dios. Entonces toman decisiones para dizque proteger a su familia de Dios o de la iglesia, por ejemplo. Hermanos, eso no es fe. Nosotros no estamos sujetos a cumplir órdenes de superiores jerárquicos, gente que esté por encima de nosotros, sea en la casa, en el trabajo, en la iglesia o en el Estado, si irrumpe contra la palabra. No tenemos obligación de cumplir eso. Primero es la palabra que todo. Y obedecemos primero la palabra, hermanos, que cualquiera que esté incluso por encima de nosotros. También estas mujeres, al ser un ejemplo de fe, nos dan como una especie de demostración de que no todos los israelitas habían apostatado. Hay un remanente. Y esas mujeres hacían parte del remanente. Había un remanente entre los 2 millones de personas que temían a Dios. Ejemplo, Sifra y Fua. Mujeres con la fe salvadora, fe verdadera. Fe que tiene hechos que lo demuestran. Fe perseverante. Fe que confía en el Señor aunque está a punto de perderlo todo. Hermanos, en Israel hay un remanente. Y así siempre ha sido. Notemos que en este capítulo no se nos habla de profetas, no había nadie, ni un líder. Había patriarcas de los clanes, sí, pero no se nos menciona porque es como si ellos, como decíamos, ¿no?, están esperando que Dios venga a visitarlos para salir. Y a pesar de eso, hay un remanente que teme al Señor, que es santo, que es piadoso. Versículo 18. Entonces el rey hizo llamar a las parteras. Hermanos, imaginémonos el terror. Faraón se enteró, se dio cuenta. ¿Qué hacen ellas? ¿Vale? Miren esa fe. Ellas le han temido a Dios antes que a ese impío. Cuando uno le teme a Dios, ese temor de Dios disipa el miedo al hombre. Van. Y el faraón, que les dice en el versículo 18, ¿por qué han hecho esto? ¿Esto qué? Dejar con vida a los niños. Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Hermanos, qué respuesta sagaz. Varios comentaristas dicen que ellas dijeron mentiras. Hermanos, yo la verdad no veo mentiras allí. Personalmente veo un comentario tan directo. Este hombre estaba despreciando la raza hebrea y se estaba dando cuenta que la raza hebrea era más fuerte, y ellas se lo dicen de frente: es que las hebreas son más fuertes que las egipcias. Y él sabe que así es. No es mentira. Vamos a asistir a las mujeres que están en el alumbramiento, y cuando llegamos ya los niños nacieron. Entonces esconden a los niños y nosotros no tenemos la oportunidad de matarlos pues. ¿El propósito cuál era? Debilitarlos, ¿cierto? Pero irónicamente, los trabajos forzados lo que han hecho es que sean más fuertes. Las labores egipcias, en vez de debilitar a las mujeres israelitas, lo que han hecho es que ahora sean vigorosas. Versículo 20. ¿Qué fue de la vida de ellas? Faraón dijo: no, pues de malas. Ustedes no obedecieron, no acataron mi orden. No, hermanos, miren, dice versículo 20. Dios favoreció a las parteras. Faraón se quedó callado, hermanos. Ni este hombre, con toda su arrogancia, pudo decir nada contra eso.
el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Estaban a punto de perderlas, pero por la fe que tuvieron, el Señor se las prosperó. Esa prosperidad de que habla ahí, ¿a qué se refiere? A que ellas tuvieron más hijos. Ellas daban hijos. Les dio fertilidad a ellas y les dio un bienestar a su familia. En cambio, hermanos, hay personas que, como les decía ahorita, temen que su familia se arriesgue por la fe y ellos las protegen de la fe y de todas maneras la pierden. Se les destruye, se les daña, se les enfermará, se les dividirá. En cambio, si se teme a Dios por encima incluso de la familia, Dios se compromete, por así decirlo, a proteger a la familia. Ellas temieron a Dios antes que a Faraón a riesgo de su familia. Entonces, ¿Dios qué hace? Como obedecen a su palabra antes que a lo que ellas en su corazón aman, Dios se compromete a prosperar a su familia. Y no les pasó absolutamente nada. Esa es la recompensa de la fe. Dios las preservó, la doctrina P, aquí está, preservación de los santos. Y les hizo bien, dice la palabra. Y por su parte el pueblo seguía multiplicándose, imparables, hermanos. Ninguna medida humana, ninguna cruel oposición diabólica puede impedir que las promesas de Dios se cumplan. Mucho menos que el plan de redención se cumpla. Nada lo puede estorbar y punto. Así se levanten, hermanos, los egipcios, el faraón y el diablo. Lo que Dios prometió se cumple. Por eso Pablo lo dice tan confiado. Dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Ni la espada, ni el hambre, ni la desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir. Hermano, da una lista. No se puede, es imposible. Vemos las dos medidas, ¿no? La primera medida, debilitarlos y romper sus sueños de salir por medio de trabajos forzados. La intensifica imponiendo ahora ladrillo y campo. Luego la otra medida, plan B, matar a los varones. Como no se pudo cumplir, entonces plan B, ya no las parteras. Ahora se le da el permiso a los egipcios, a la gente del pueblo, de que ellos mismos maten a los niños. Dio la orden del faraón de asesinar a los varones. Y los egipcios tenían autorización para hacer eso. Entonces, si la vecina hebrea se escuchaba por ahí el llanto de un niño recién nacido, tenía derecho a entrar y matar al niño. ¿Quién les podía decir que no si los egipcios son ciudadanos, por así decir, y los hebreos son esclavos? De todas maneras, hermanos, no hay pruebas ni históricas, ni arqueológicas, ni bíblicas de que esa orden la hayan cumplido. Quizás los egipcios les dio, hermanos, como esa conciencia. El Señor les tocó la conciencia para que no se cumpliera esa orden. Porque no hay pruebas de que se haya cumplido. Probablemente sí, porque era el faraón, pero probablemente no, porque no hay nada que pruebe que sí. Entonces quedamos con el interrogante. De todas maneras, la medida es muy drástica, muy fuerte. Si las parteras, si ellos mismos no quieren acabarse entre ellos mismos, pues entonces a mi pueblo le dio autorización para hacerlo. ¿Por qué se le da esta orden a los egipcios? Volvamos. ¿Por qué las mujeres no obedecieron? Porque temieron a Dios. Los egipcios no temen a Dios. ¿Sí? Ellas, las mujeres, las parteras, saben de la promesa del Mesías. Los egipcios no. Las hebreas, su conciencia no las deja matar a los niños. Los egipcios tendrán conciencia. Probablemente sí, probablemente no. De todas maneras, el faraón confía de que su pueblo sí lo va a obedecer. Bueno, ¿en qué consistía la orden? Tomaban al niño y en el Nilo lo ahogaban. Bueno, en conclusión, hermanos, y para terminar, pues digo lo siguiente.
les decía ahorita también, no hay profeta, no hay vidente, no hay un líder en todos estos 400 años. Pero vemos a alguien que está a la cabeza, alguien que está protegiendo, es el Señor, con su providencia. La mano de la providencia está protegiéndolos de las medidas drásticas del faraón, haciéndolos fructificar, multiplicar, prosperando los hogares, ¿sí? Llevando a cumplimiento sus promesas. Hay una mano invisible detrás de todo este capítulo: la providencia, la gracia de Dios. Quizás, hermanos, muchos israelitas habrán muerto en medio de los trabajos forzados, porque era, hermanos, excesivo. Hoy día, por las legislaciones modernas, humanistas, el trabajo ahora va de 6 a 8 horas en los países del mundo. Hace, hermanos, 35 siglos, ¿habrían medias de derechos humanos? ¿Derechos laborales? No. Entonces la persona se obligaba a trabajar hasta su desfallecimiento. Y si son esclavos, hasta que se mueran. Probablemente, hermanos, muchos israelitas habrán muerto bajo el rigor de esa servidumbre. Pero, es como si por cada israelita que muriera vinieran 100, 7, 70. Cada vez más Dios los hacía crecer y, como decía al final, los fortalecía. Dios está ahí, sin decir nada audible, está trabajando en silencio, ahí, en el capítulo 1. Su silencio, hermanos, significa que Él está trabajando. Oremos.